Dios los bendiga. Hoy en día hay muchas cosas que se logran a través de un oficio, a través de un plano, y se busca llegar a ciertos objetivos concretos. Hoy día las naciones hacen sus planes, tiran sus líneas y hacen tantas cosas, y lamentablemente no todo realmente resulta como la esperanza de la gente realmente lo anhela. Es necesario en este tiempo aquellos que tenemos la fe en Cristo, aquellos que realmente somos sus hijos, que de todas las cosas que hay en esta tierra, no todas realmente a veces nos van a convenir. Por eso debemos discernir los tiempos que vivimos, por eso debemos discernir realmente lo que está al frente de nuestros ojos. Hay muchas maneras a veces de lograr, y Dios permite en nuestra vida a algunas cosas que beneficien nuestra vida, nuestra familia, y no la dañan. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Primera de Juan, en 2:17, en donde su palabra dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En ti, Señor, podemos confiar, en ti podemos esperar. En tiempos muy malos, Señor, muy graves, muy destructivos, en tiempos de caos, en tiempos de mucho engaño y de mentira, en tiempos de mucha corrupción. Pero son los tiempos que están ahí en tu palabra señalados, que venían y vienen a quedarse, Señor, porque tu palabra dice que todo aumentará: la ciencia y también la maldad, el engaño, el pecado, la injusticia. Y te damos gracias por ello, Padre, porque estás con nosotros siempre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos, a aferrarnos y a guardar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nos has sostenido. Te damos gracias porque en este tiempo hemos sabido y hemos comprendido, Señor, la tarea que tenemos que hacer. Padre, asístenos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el que hace la voluntad de mi Dios permanece para siempre. Podríamos decir también que su palabra nos llama en este tiempo a poder ser constantes y a perseverar hasta el fin. Hay muchos medios por los cuales Dios nos señala en su palabra cuál es su voluntad. A veces no estamos en el camino correcto en nuestros pensamientos y en las cosas que escuchamos. Muchos piensan que es poco probable conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad, y esto es algo que debemos nosotros discernir y saber. En Romanos 12:2 dice su palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él no se equivoca. Lo que dice lo cumple. Y siempre debemos realmente nosotros estar convencidos de que Dios nunca nos va a engañar cuando pedimos dirección, de que lo que Él dice siempre lo va a cumplir, de que Él nunca va a hacer algo para dañarnos. Y como Dios quiere que hagamos su voluntad, Él está comprometido en guiarnos a ella, mostrarnos el camino. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a leerlo nuevamente y escúchelo con atención. Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, Él nos la señalará. En 1 Corintios 2:12 dice su palabra: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si verdaderamente deseamos conocer la voluntad de Dios, atento, Dios moverá cielo y tierra para señalarla. Dios quiere que tomemos decisiones correctas y por lo tanto Él nos muestra cómo debemos hacerlo. El Salmo 16:11 dice su palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios es coherente con su carácter, nunca debemos olvidarlo. Si Él nos pide que hagamos algo, Él nos mostrará, nos indicará y nos enseñará cómo hacerlo. Ahora bien, si eres de aquellos que les cuesta saber cuál es la voluntad de Dios, Él siempre tiene los medios para mostrarlo, cuál es su voluntad. Pero debemos hacer un par en el camino y debemos meditar de que la palabra de Dios nos enseña, nótese esto,
que la oración cumple un papel fundamental en el deseo de saber cuál es la voluntad de Dios, y es importante entender que debemos estar muy cerca de Él. En Jeremías 29:11 al 13 dice su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Veamos algunos de los medios por los cuales Dios nos muestra lo que hay en su corazón, y el hacer su voluntad es lo que debemos siempre anhelar. Su palabra es uno de los medios. Sí, y perdón por volverlo a repetir, el principal medio por el cual Dios nos muestra o indica cuál es su voluntad es a través de su palabra, a través de la Escritura. A través de ella Dios nos habla siempre. En el Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras nos ofrece una guía completa para cualquier situación en la que estemos pasando. Ella es la única como patrón que nos debe regir de una forma de vivir en esta tierra. Allí encontramos normas, mandamientos que nos llevarán siempre a agradar el corazón de Dios. En la palabra de Dios también encontramos principios de aplicación diaria para nuestra vida. Estos principios nos preparan para tomar decisiones en cada situación que nosotros nos encontremos y debemos enfrentar. Debemos saber que al Dios que indicamos, que al Dios indicarnos su voluntad por medio de su palabra, Él nos llevará a versículos que hablan de aquello. Como por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice su palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hijos agradecidos de lo que Él hace diariamente en nuestras vidas. Y si nosotros meditáramos y recordáramos todas las cosas que Él ha hecho, son infinitas, ¿verdad? Algunas ni siquiera las sabemos. En Primera de Pedro 2:15 dice su palabra: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Al tener una estrecha relación con la palabra de Dios, conoceremos que la voluntad de Dios es muy clara y puntual en ella, con lo que realmente nos indica y el camino a seguir. Si descuidamos lo que dice su palabra, ¿cierto?, es complicado. Ella nos enseña y siempre nos va a estar mostrando cuál es la voluntad de Dios. No debemos entonces descuidar lo que la Biblia nos enseña. De lo contrario, nos desviaremos repetidas veces de la voluntad de Dios. La Escritura es el manual de Dios para enseñarnos a vivir en esta tierra. Su contenido, lo que muestra, lo que dice, es completo, es perfecto, porque en Dios, nuestro Padre, no hay señal de error. Todo lo que Él dice es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Cuanto más familiarizados estemos con la palabra de Dios, más fácil se nos hará saber cuál es la voluntad del Señor en cada situación que nosotros tenemos por delante. Dios está esperando tener un encuentro siempre contigo en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que es el que en este tiempo, su Espíritu Santo, en esos momentos que a veces fallamos, Él nos consuela. Él nos guía a la verdad, a la única verdad que es su palabra. Y Él nos amonesta siempre, y siempre, nunca olvide, nos va a recordar todas las cosas. Cada vez que la leas y medites en ella, tendrás la oportunidad de escuchar la voz de Dios indicándote qué es lo que debe hacer en cada situación de tu vida, qué debemos hacer en cada situación de nuestra vida, qué debemos hacer cuando tomamos decisiones para la familia, qué debemos hacer cuando tomamos decisiones en lo financiero, y qué debemos saber cuando las mejores decisiones son hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Ella nos enseña que todo no es lícito, pero no todo nos conviene. En 1 Corintios 10:23 dice su palabra: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en Colosenses 3:23-24, anótalo, pónelo en tu corazón. Y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces,
ella nos enseña que todo no es lícito, pero no todo edifica, no todo nos lleva a buen término. Y debemos realmente tomar este gran privilegio que tenemos de conocer cuál es la voluntad de Dios, a través de qué, de su palabra. Y tenemos otro medio que a veces Dios usa y nos indica cuál es su voluntad. Es por medio del buen consejo. Cuán importante es buscar un buen consejo cuando no sabemos claramente cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces hay muchos pensamientos, ideas en nuestra cabeza. Cuando te acercas a alguien para buscar un buen consejo acerca del cual es la voluntad de Dios en tu vida, siempre debemos tener en cuenta lo siguiente. Siempre debes fijarte en cuál es el estilo de vida que lleva esa persona en quien buscas un consejo. Nunca lo olvides. No es cualquier consejo el que nos conviene. No es cualquier persona. Cuando estás en relación constante con el Señor, aparecen aquellas personas. Debes tener en cuenta cuál es también la pregunta correcta. La pregunta correcta. No debemos preguntar: ¿qué crees que debería hacer en esta situación? Como comúnmente realmente a veces se escucha. Esa es una pregunta incorrecta. ¿Por qué? La pregunta correcta es: en esta situación, ¿qué crees que dice la palabra de Dios que debemos hacer? Por medio de un buen consejo, Dios nos puede indicar cuál es la voluntad para nuestra vida. En Proverbios 4:13 dice su palabra: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y otro de los medios por el cual Dios nos indica cuál es su voluntad son las circunstancias que pasamos en nuestra vida o que vemos en nuestra vida. Y para entender este punto, vamos al siguiente versículo de la palabra del Señor. En Primera de Reyes 17:3-9 dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías, pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hay circunstancias, nunca debes olvidar, en la vida que Dios nos permite indicarnos cuál es su voluntad. El pasaje nos enseña que Dios sustentaba milagrosamente al profeta Elías. Él bebía agua del arroyo y Dios enviaba cuervos para que le dieran de comer. Pero llegó el día en que el arroyo comenzó a secarse y aparentemente las cosas estaban saliendo mal, ¿verdad? Pero solo era una circunstancia permitida por Dios para mover al profeta hacia otro lugar. Lo mismo pasa en nuestras vidas con nosotros diariamente. Hay circunstancias que Dios permite para indicarnos que por allí no es el camino, que es necesario regresarnos y comenzar de nuevo. Y en otras ocasiones Dios permite circunstancias para hacernos saber que debemos movernos del lugar donde estamos para seguir avanzando y servir, para poder cumplir lo que hay en el corazón, que es hacer su voluntad. Nunca debemos olvidarlo. Las circunstancias son muy importantes cuando Dios las muestra. Ellas nos muestran muchas veces que estamos equivocados. Por eso es necesario estar cerca de Él. Dios siempre nos va a revelar. Nunca debemos olvidar su voluntad, porque Él nos ama, porque Él no se esconde de nosotros, porque somos sus hijos y porque quiere lo mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces resta que, al saber cuál es la voluntad de Dios, tomemos la firme determinación de irnos en pos de ella. Hoy día se hace mucho hincapié, énfasis en muchas cosas que tienen al final del camino, según los que habitan este mundo, éxito. Y vemos realmente que el éxito se convierte en tragedia, en caos, en familias destruidas. A veces se persiguen cosas que lamentablemente nos dañan. Y es importante entender, y es importante realmente buscar las cosas que van a edificar primeramente nuestra vida y nuestra familia. Hay cosas que aparentemente parecieran que nos van a traer felicidad, que nos van a traer reposo, pero los resultados que vemos hoy día en el mundo, un mundo de éxito y de tanta, ¿cierto?, jolgorio, y el hombre buscando la gloria, han llevado a ver realmente alrededor del mundo tanta miseria, tanto dolor, tanta enfermedad, tanta muerte, tanta injusticia, que el mundo hoy día vive en pavor, en temor y miedo de qué será el día de mañana. Por eso la palabra del Señor nos guía a buscar, a hacer la voluntad de Dios.
En Juan 4:34 dice su palabra, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él en un tiempo angustiante, antes de ser llevado a la cruz, dijo: Padre, si es necesario, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad. Y en este tiempo, el hacer la voluntad de Dios no es buscar aquellas cosas que nos ha dado. Todo lo que realmente el hombre va a alcanzar en esta tierra, lamentablemente no se lo va a poder llevar. Hay muchos realmente que llegan al final del camino y no alcanzan a disfrutar lo que han alcanzado. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma perderá? Es necesario detenernos y meditar. Es necesario entender que nosotros tenemos una tarea. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Vino a traer lo que en esta tierra hacía falta. Una palabra que descolocó, una palabra que realmente ofendió a los que estaban en ese tiempo y que tenían aparentemente una forma de piedad de vivir, pero había religión pura en ellos. En vez de recibir lo que nuestro Señor Jesucristo traía, lo rechazaron. Por eso el mensaje que se nos manda a nosotros a llevar hacia afuera, digo hacia afuera, porque afuera está la necesidad. Aquellos que te ven, aquellos que comparten contigo, aquellos que están en tu trabajo, aquellos que están en la universidad, aquellos que están en tu familia. Y uno dice: tu familia, sí, tienes tíos, tienes primos, tienes parentela, que todavía no ha escuchado el mensaje de salvación, ese mensaje de la cruz, ese mensaje que muestra a un Cristo que murió, como decía el apóstol Pablo, pero que también resucitó y nos dio la esperanza de la vida eterna. Ese mensaje es el que tenemos que llevar. Ese es el mensaje que deben escuchar, así como escuchaste un día tú y un día yo. Y vino el Espíritu Santo a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y pudimos arrepentirnos y ser perdonados por Él. Y aquella sangre limpió y borró esos pecados y transformó nuestro corazón, justificándonos delante del Padre. Y hoy día corremos una carrera que no es fácil: santificación, un proceso de santificación que cada día Dios en nosotros hace y nos aleja más y más de todo lo que hay en el mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo hoy día? No son cosas buenas. El hombre en este tiempo se ha levantado como Dios con D minúscula. El hombre ha querido siempre robarle la gloria a Dios. Pero nosotros, aquellos que somos sus hijos, debemos estar conectados. Debemos estar muy finitos para escuchar esa voz. Y esa voz está en la Escritura. Esa voz está en el Espíritu Santo, que siempre nos va a guiar a hacer la voluntad del Padre. Debemos en este tiempo detenernos y meditar en su palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? En cada área, en cada situación que enfrentemos, hay una salida. Quizás mis pensamientos y mis ideas a veces ven una salida diferente a la que realmente Dios nos muestra. Quizás las voces que hay en este mundo, y que son miles, nos llevan muchas veces a equivocarnos. Pero si estás familiarizados, si estás en relación directa cada día, en intimidad, de mostrar lo que hay en tu corazón, en mi corazón, escucharemos esa voz del Espíritu Santo que nos va a guiar por un camino seguro, quizás difícil para la parte humana, pero debemos entender que debemos en este tiempo hacer la voluntad que hay en el corazón de Dios. Y ese es el gran ministerio de la gran comisión, de cumplir con el mandato. Digo mandato porque está en imperativo. Debemos hacerlo, no hay opción. Debemos llevar este mensaje, es la tarea. Por eso nos prepara, por eso nos equipa, para que realmente llevemos esta palabra, este mensaje de salvación. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Es tu palabra, Señor, la que en este tiempo nos sostiene. Es tu palabra la que en este tiempo nos guía. Es tu palabra la que en este tiempo está mostrando un camino. Es tu palabra la que nos bendice, la que nos protege. Y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, y abre nuestro entendimiento. Y ayúdanos a ver lo que has puesto en nuestras manos. Todo lo que has puesto en nuestras manos, que viene de ti, es bueno, todo. Y todo lo has hecho por amor. Todo lo has hecho, Señor, porque en tu corazón hay algo que está expectante con respecto a nuestras vidas. Lo que hacemos diariamente delante de ti habla muy fuerte en esta tierra. Señor, te damos gracias en esta hora por nuestra familia, por nuestros hijos, nietos, por parientes, por vecinos. Muchos hoy día quizás aquejados de salud, pero te damos gracias porque has puesto en nuestro radio de influencia personas que a través de nuestra voz, la cual realmente tú pones palabra para ellos, en este tiempo escucharán ese mensaje que un día nosotros escuchamos.
Hoy día lo más importante es lo que viene en el futuro, pero también es determinante lo que estamos haciendo en el presente. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Danos esa fuerza y fortaleza. Pone gracia y sabiduría en nosotros. Diligencia, Señor, para hacer las cosas. Te damos gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén y amén.